Entonces le doy la bienvenida a doña Paola. Voy a ponerla, a traerla acá al espacio de... O el 9 de octubre, igual a las 11:30. Vamos a ver Creo que si sí, hay por solo me aquí. queda un solo capítulo. Es hasta recargos, entonces no puedo ofrecer. Y el lunes 12 de octubre, no sé si ustedes van a trabajar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí. Trabajarán las 2 horas. doña Paola, ¿está Bueno, por ahí? permítanme un momento. Sí. Buenos días. Bueno, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos en esta conferencia. Agradezco también la colaboración del ingeniero Roberto Lemaitre en participar y hablar de este tema tan importante de teletrabajo y ciberseguridad. Como resultado de la pandemia, pues obviamente hemos tenido que hacer cambios importantes en nuestra forma de vivir. Entre esas ha habido una aceleración e intensificación del teletrabajo, pero también debemos, de la mano con esto, estar conscientes de todas las precauciones que deben tomarse en cuenta, no solamente para nuestra seguridad personal, en nuestros trámites personales, sino también para la seguridad de la organización en la que trabajamos, puesto que manejamos información importante, en algunos casos datos que están propensos a cierta legislación de confidencialidad, por ejemplo, en el caso de las universidades, información de los estudiantes, y de los profesores en general, de los funcionarios que laboran allí. Y dentro de esto, pues debemos guardar una serie de medidas, además también con la interacción que es tan fuerte que se está dando por medio de conferencias, en donde también debemos asegurarnos que no nos sucedan cosas como ya se han reportado en reuniones personales o particulares de algunos usuarios o usuarias, donde hay algunas, tal vez sin estar conscientes de ello, han dado acceso a personas ajenas al entorno con el cual quieren comunicarse, y eso trae, por supuesto, algunos, hasta el momento, digamos, no ha traído ningunos problemas de seguridad, pero sí es cierto que estos entornos nos ponen nuevos retos y también precauciones que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, también, por supuesto que nos interesa que no solo para el trabajo, sino también para el ámbito personal, el uso de tecnologías de información y comunicación se realice dentro de espacios seguros, donde además de resguardar los datos personales y organizacionales, también en ambientes eh, seguros y propicios desde el punto de vista de la interacción entre las personas, pensando en que también debemos acostumbrarnos de alguna manera, podríamos decir, a una nueva forma de dialogar, o digámoslo así, nuevos incluso tipos de protocolos de comunicación personal ante los medios electrónicos. Y para que los medios electrónicos se conviertan también en una forma, una extensión de la comunicación, y no más bien en una forma de eh, complicar o confundir, ¿verdad? Mensajes en la comunicación. Pero bueno, ante todos estos retos, lo más importante es que para que podamos mantener teletrabajo, telestudio, en algún momento telesalud y todos los beneficios derivados de esta, ciertamente como funcionarios y como ciudadanos y ciudadanas debemos estar atentos a las reglas básicas, al menos de ciberseguridad, y para lograr un ambiente de confianza en el cual todo esto funcione y entonces haya una mayor disposición de las personas usuarias a utilizar estos medios. Y por eso entonces celebro que estén conversando de estos temas en la universidad, que atiende a una gran cantidad de población que sin duda en este momento lo está necesitando, pero que también en algunos casos podría no estar tan familiarizada con este tipo de interacción y servicios ahora por medio de medios digitales, y también a la nueva cultura de teletrabajo que requerimos. Entonces, agradezco nuevamente la invitación y les deseo una provechosa jornada. Sé que estarán en las mejores manos con don Roberto, que les comunicará todas las recomendaciones que desde MISIT podemos emitir para que entonces puedan continuar disfrutando del teletrabajo con una gran cantidad de buenas experiencias y evitando aquellas que podrían ser
desagradables o riesgosas para ustedes. Muchas gracias y desde MISIT quedamos atentos a lo que podamos apoyar, colaborar e informar. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, doña Paola, por sus palabras de bienvenida. Es pues, desde el programa de teletrabajo sumamente agradecidos por sacar este espacio para dirigirse a este auditorio que tenemos hoy acá, ¿verdad? Y para hacer la introducción en esta importante actividad. Voy a presentarles a el máster MBA Carlos Castro Solano, que es el jefe del área de desarrollo humano de la Oficina de Recursos Humanos, al cual se encuentra adscrito el programa de teletrabajo en la Universidad de Costa Rica. Carlos Castro coordina, lidera diferentes unidades adscritas al área, entre ellas, como les mencionaba, el programa de teletrabajo, la unidad de gestión del desempeño, la unidad de calidad de vida laboral, la unidad de capacitación y desarrollo, la unidad de reclutamiento y selección de personal, el programa de abordaje de las adicciones, así como los homenajes por años de servicio en la institución y el programa de preparación para la jubilación. Entonces, le doy la palabra a Carlos Castro en este momento. Está sin micrófono. Siempre me pasa igual, hablo sin micrófono. Buenos días a todos, a todas. Un placer estar en este espacio. Como comentaba Catalina, el área tiene diferentes procesos, pero en realidad no seré yo capaz de llevarlo a cabo sin el personal tan excelente y eficaz que tengo a cargo. Entonces quiero en este caso también reconocer el trabajo de todos mis colaboradores y colaboradoras, y en este más aún el trabajo de teletrabajo que se ha puesto la camiseta en estos tiempos de pandemia. Decirles que este ciclo de conferencias, pues lo que pretende es coadyuvar a un buen desempeño en esta nueva modalidad que nos tomó por sorpresa. Ahora estábamos en marzo y de repente estábamos en las casas sin capacitación, sin sensibilización, sin todo un proceso, digamos, de aquí a allá. Yo personalmente creía que después de Semana Santa estábamos otra vez trabajando y todo ha pasado. Pero en realidad no. Entonces, agradecerle a Teletrabajo, agradecerle a todos ustedes que llegan a este espacio y que están en este momento escuchando, porque sí, la verdad es que siempre necesitamos aprender y siempre tenemos que hacerlo. La ministra dijo una frase bonita, dijo que había que disfrutar el teletrabajo. Y yo creo que eso es una frase bastante fuerte, que es disfrutar y cómo hacerlo. Y creo que este espacio nos va a ayudar a lograrlo y a mantenerlo si lo hemos logrado. Que pasen un buen día y mucho gusto. Agradecemos las palabras de el máster Castro Solano en esta bienvenida al espacio de conferencias del día de hoy. Quisiera hacer, antes de iniciar, ¿no?, con don Roberto, quisiera hacer una breve bienvenida, ¿verdad?, una breve reseña en el marco de lo que es, pues, el día que celebramos hoy, ¿verdad? 16 de septiembre. Celebramos, y lo digo, ¿verdad?, con mucha complacencia, el Día Internacional del Teletrabajo, en el marco de esas conferencias que estamos ofreciendo al público y que se llevan a cabo durante toda esa semana, culminando el viernes 18 de septiembre. Ayer nos enriquecimos con valiosas participaciones, ¿verdad?, como los que tuvieron la oportunidad de estar, se habrán dado cuenta, de muy alto nivel, y de personas también que trajeron interrogantes, personas participantes que nos retroalimentaron, ¿verdad?, nuestros quehaceres diversos a nivel país. Y quisiera que reflexionemos alrededor del teletrabajo, justamente, cuya definición probablemente todos y todas ustedes conocen, ¿verdad?, más ahora que está, pues, tan en boga este tema. Esta definición hace referencia a la prestación laboral
fuera de las instalaciones de una organización empleadora y realizada mediante el uso de tecnologías de información y de comunicación, ¿verdad? Esa es como la definición más extendida que tenemos. Pero quisiera recordar entonces que esa palabra nos remite a algo desconocido, fuera del alcance y de las posibilidades de llevarse a cabo, porque el teletrabajo no es otra cosa que trabajo. Es decir, no veamos el teletrabajo como algo que está lejos, lejano, que no conocemos, porque el teletrabajo es eso, ¿verdad? Realizar nuestro trabajo. La actividad laboral ha sido analizada en distintas épocas y desde muy diversas disciplinas debido a la importancia que tiene en el escenario societal, económico, político e incluso en el escenario psicológico, ¿verdad? El trabajo visto desde la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, cumple una función crucial, que es una función dignificadora. Y aún en esta época realiza esta organización un llamado hacia la humanización de los procesos y hacia la eliminación de distintas formas de discriminación y de precarización de la actividad laboral. Hay un autor que me gusta mucho y que pues murió hace unos 3 años, que es Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo muy brillante, de origen polaco-británico, y escribió numerosas obras sobre el trabajo y sobre la forma en que el trabajo ha venido evolucionando a lo largo de la historia. Y que en el pasado, decía Bauman, que nosotros buscábamos vivir en un mundo controlado, en un mundo sólido, en un mundo predecible. A eso le llamaba la sociedad sólida. Pero que en este momento vivimos en el cortoplacismo, en relaciones caracterizadas por la incertidumbre, por la conveniencia, por la negociación constante, por el desarrollo de mí mismo, ¿verdad? Como sujeto de vender mis habilidades, y si a esto le agregamos, ¿verdad? Que en el escenario actual tenemos esta situación de pandemia, obtenemos un resultado con un alto grado de incertidumbre, ¿verdad? Ya de por sí vivimos en una sociedad con alto grado de incertidumbre y ahora, por razón. Y ello acarrea entonces un constante ajuste, ¿verdad? De nuestros temores, de nuestras angustias, pero también oportunidades de innovación. También podría acarrearnos agotamiento, ¿verdad? Diferentes formas de deterioros, surgimiento de nuevas formas laborales que pueden ser inestables, ¿verdad? Y de las cuales las instituciones públicas no estamos exentas y nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos. Entonces, decirles que el teletrabajo y el trabajo no es solo una actividad que realizamos para ganar dinero, ¿verdad? Sino que esta actividad define nuestra identidad como personas, porque, bueno, ustedes han visto, nosotros cuando conocemos a alguien rápidamente, solemos preguntarle, ¿verdad? O preguntarnos qué hace esa persona, en qué se ocupa, y valorizamos también la opinión de aquella persona por lo que ha estudiado, en lo que se ha desempeñado, ¿verdad? Desde dónde está hablando esa persona. Entonces el trabajo, además, no es solo esa actividad que hacemos para ganarnos la vida, sino que le da sentido a nuestra vida y a nuestra función social, a nuestro aporte en el mundo, a nuestro legado en el mundo, a lo que hemos hecho y vamos a hacer, a las habilidades que queremos desarrollar para aplicarlas en este contexto. Entonces, nos valemos del trabajo para establecernos metas en la vida también, metas de familia incluso, y en la medida en que encontremos un trabajo que nos llene y que podamos realizar de forma autónoma, lo vamos a desempeñar con un mayor sentido de responsabilidad y con mayor felicidad también, ¿verdad? Como decía la señora ministra, mayor disfrute. Okay. Entonces, en esta línea, enfatizamos en que el teletrabajo es una modalidad de todo eso que les acabo de describir, una modalidad de trabajo, y como tal conserva sus características, o debe conservarlas, ¿verdad? Como una actividad dignificadora, autónoma, colaborativa, con oportunidades de innovación, y ahora sí, le agregamos este componente tecnológico del teletrabajo.
¿ok? Porque el teletrabajo es y debe ser esto y un poco más, ¿verdad? Desde la tecnología, porque las posibilidades en la expansión de esta tecnología agregan eh, un desarrollo adicional, ¿verdad? Y enfatizo en esta situación sin perder la esencia, ¿verdad? Que debe tener el trabajo. Es decir, por transformarse a algo teletrabajo no deben haber pérdidas en lo que es el significado, en la identidad, en el aporte de la persona a, a una institución o a una organización o a la sociedad. Entonces, hoy en el marco del Día Internacional del Teletrabajo, ¿verdad? Abrimos las puertas a esa enorme oportunidad que ha traído este momento histórico para la expansión de la modalidad en el mundo, ¿no? Con miras a su permanencia, en una relación recíproca de ganancia y con una mayor y una mejor filtración tecnológica en las organizaciones e incluso en la esfera de los hogares, ¿verdad? Muchos hemos aumentado nuestras velocidades de internet, hemos comprado algunos dispositivos para que toda la familia podamos estar conectados. Entonces sabemos además que el teletrabajo es más que desempeñarse en el domicilio, aunque ha sido justamente esta figura la que ha prevalecido con la medida del aislamiento social como puerta de entrada a algo que podría ser en el futuro más natural, más relajado y más diverso. Y cuando hablo de un futuro, hablo de un futuro que no está tan lejos, ¿verdad? Es un futuro cercano. Cuando tengamos entonces que volver nuestras instituciones, nuestras organizaciones, ¿qué van a decidir? ¿Verdad? Si esto va a permanecer, en qué condiciones, y posiblemente se va a diversificar la actividad laboral, que no va a ser solo en nuestras casas, sino otras formas de teletrabajo que existen, ¿verdad? Y bueno, con este preámbulo quisiera dar la bienvenida entonces a nuestro conferencista de hoy, don Roberto Lemaitre, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, quien nos presenta un tema de gran relevancia en relación con la seguridad informática, con la ciberseguridad. Vamos a, quisiera, bueno, hablar un poco de la trayectoria de don Roberto para que ustedes pues le conozcan, ¿verdad? Él es máster en computación e informática de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica también, ingeniero informático por la Universidad Estatal de Distancia. Es consultor en temas de derecho informático, protección de datos, seguridad de la información. Ha brindado talleres, foros, capacitaciones y asesorías en esta materia. Ha participado en actividades y talleres relacionados con derecho y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional, con publicaciones referentes a ciberseguridad y derecho informático. Es miembro de Internet Society, representante para Costa Rica en la Red Iberoamericana de Derecho Informático y también para el Observatorio Iberoamericano de Legislación y Políticas TIC. Es colaborador de la iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Academia Mexicana de Derecho Informático, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Técnica Nacional en las escuelas de computación e informática. Fue seleccionado por el periódico El Financiero entre las 40 personas valiosas menores de 40 años que ha realizado muy valiosos aportes en su área en el país. Y actualmente funge como coordinador del Centro de Respuestas de Incidentes Informáticos de Costa Rica, CSIRT-CR, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Entonces, invito a don Roberto a unirse a este foro para presentarnos su trabajo. Voy a decir la frase de este año. ¿Me escuchan? Sí, excelente. Un gusto estar compartiendo con todos y todas. Agradecer a la organización de la Universidad de Costa Rica, a todo este desarrollo en temas de teletrabajo tan importante. Ya era importante los temas que se venían haciendo en teletrabajo y ahora muchísimo más en el contexto tecnológico que nos encontramos. Creo que todos estaremos de acuerdo que si no fuera por los medios tecnológicos, nuestras actividades laborales, comerciales y demás, estarían todavía mucho más afectadas con la situación de la pandemia, y que pues gracias a la tecnología y a las opciones de teletrabajo
pues hemos tenido oportunidad de continuar con muchas de las labores a nivel país y a nivel nacional y a nivel personal. Es un gusto estar compartiendo con todos. Veo muchísima gente conectada, lo cual me alegra, porque con esto logramos pues hacer lo que nos gusta desde el MISI, desde la Dirección de Gobernanza Digital y desde el CECIR, el Centro de Respuesta de Incidentes Informáticos del país, que es hacer cultura digital y formación en esta materia. Voy a compartir la pantalla por acá para presentarles un poco de lo que vamos a estar tratando este día. El tema del teletrabajo y ciberseguridad, que nos va a centrar en esta materia, nos implica la responsabilidad de hacer bien nuestras labores, pero también en cambiar o actualizar o hacer conciencia de la dinámica que implica en materia de ciberseguridad. Una de esas necesidades ha sido, bueno, ante el cambio de la situación frente al COVID-19 y frente a esta pandemia, ha sido el tener que rápidamente habernos tenido que adaptar muchísimo a la situación frente a pasarnos a teletrabajar. Muchas instituciones que practicaban teletrabajo, tal vez en modalidades con algunos días o muy poco, de un día para otro nos vimos en la necesidad de tener que realizar este teletrabajo todos, o un gran porcentaje de los trabajadores en las diferentes instituciones tuvieron que comenzar a realizar sus labores que tal vez antes no lo realizaban, o si lo realizaban era con menos días. Eso también implicó varios retos a nivel de las instituciones del Estado, y a nivel también sector privado, que es si se estaba preparado tecnológicamente para un cambio tan abrupto frente a estas necesidades. ¿Y a qué me refiero? Algunas no tenían todos los equipos tecnológicos para brindar a todos los trabajadores, a los teletrabajadores. Tal vez no se tenía la infraestructura pensada para brindar comunicación y enfrentar pues, la situación de tener que dar servicios a distancia. O no se contaban con todas las computadoras, no se contaban con todas las herramientas, y esto implicó un enorme reto para los equipos de tecnologías de la información de las diferentes instituciones y en general para las instituciones que tuvieron que resolver cómo podían continuar brindando servicio al ciudadano, cómo podían seguir trabajando de esa forma que les permitiera pues realizar sus labores de la mejor manera y que les permitiera seguir brindando el tema. Y aquí se le agrega otra parte, que es los retos de ciberseguridad. Muchas de las instituciones tenían desarrollados modelos de tecnologías que les permitían pues tener protegido a sus funcionarios y a sus trabajadores dentro de las redes institucionales y dentro de su perímetro de seguridad. Pero al salir de todo este contexto, pues cambia la dinámica de ciberseguridad y muchas veces, como les mencionaba, al no tener los equipos, las instituciones para brindarle a todos, muchos trabajadores han tenido que poner sus equipos a disposición para seguir las labores. ¿Y qué tan buenas prácticas de ciberseguridad podríamos tener en las casas muchos de los trabajadores o muchos de los funcionarios? Eso también está en juego en este contexto. El cibercrimen, y vamos a hablar un poco del tema también, en materia de cibercrimen, ha aprovechado este contexto y vamos a ahondar un poco. Pero es importante recordar que frente a las situaciones de tecnología, a lo largo de la historia hemos tenido personas que han utilizado la tecnología para hacer cosas maravillosas, pero también para aprovecharse de esa tecnología y cometer actos delictivos o actos que afectan, por ejemplo, la privacidad e intimidad. Entonces, a veces pensamos que estos actos tecnológicos iniciaron hace poco o con estas nuevas tecnologías. Y realmente podemos ahondar de que teníamos cibercriminales con las tecnologías del momento en la historia en que se contaban. Y como lo decía, las tecnologías siempre son un arma de doble filo. El primer, por ejemplo, registro histórico que tenemos de hechos cibercriminales con las tecnologías del momento es en 1834. Entonces imagínense que en 1834 ya habían acciones con el telégrafo, por ejemplo en Francia, donde se capturaba información, se robaba información de carácter financiero. En 1870 también, con los primeros tableros de operadores que redirigían las llamadas, comenzaban también a capturar información
ciertas acciones. Por ejemplo, ahí nos hablan que en 1870 varios jóvenes o jóvenes hacían esta captura de datos en los tableros para escuchar y redireccionar llamadas. 1878 también, ya con el teléfono en desarrollo, nos vemos, se ven este tipo de acciones. Y en 1903 vemos también con el telégrafo en temas inalámbricos. Entonces, las acciones relacionadas con materia de cibercriminales, con las tecnologías del momento, lo hemos visto a lo largo de la historia. Costa Rica ha ido evolucionando. Costa Rica indiscutiblemente ha tenido muchas mejoras en materia de tecnologías y en materia de ciberseguridad, que ha implicado, y vamos a irlas viendo, que la dinámica en la cibersociedad costarricense pues ha variado, y ha variado desde el momento en que pues, la tecnología se fue introduciendo mucho más, y el Internet con que contamos, que por cierto la Universidad de Costa Rica jugó un papel fundamental en el desarrollo de Internet del país. Contamos desde 1993. ¿Qué hemos visto en temas de la variación en materias de uso de las telecomunicaciones? Las suscripciones a telefonía móvil han aumentado y siguen aumentando, con más de una penetración del 169% en el país, según las últimas estadísticas, donde vemos que entonces la población tiene más de una línea telefónica y posiblemente con teléfonos con capacidad de Internet. Igualmente, vemos cómo otras tecnologías van saliendo y se utilizan mucho menos. Actualmente, mandar mensajes por SMS, los mensajes tradicionales que recordábamos cuando no había plataforma o no se utilizaba la telefonía como actualmente en base a Internet, como los WhatsApp, etcétera. Ahora mandar SMS es hasta un poco extraño. Y vemos cómo ha disminuido su uso a lo largo de los años y va mucho menos. Y todavía tecnologías que ya casi ni recordamos que existieron en su momento, como los mensajes, los MMS, que eran tipos de mensajes multimedia que se mandaban por los mensajes tradicionales, que prácticamente ya nadie está utilizando. Eso nos refleja pues que nuestras plataformas y nuestros usos en esta cibersociedad costarricense se está dando en las plataformas de Internet, incluyendo pues en los teléfonos móviles, que ahora los teléfonos inteligentes incluyen pues todo el uso de Internet, y lo que menos estamos realizando es llamadas tradicionales con ellos. Estamos utilizándolos más como equipos computacionales, porque lo son, frente a los usos. Entonces, por ejemplo, las suscripciones de acceso a Internet móvil en aumento y en crecimiento, posiblemente las próximas estadísticas que nos muestre Sutel sobre el uso de Internet en red móvil va a ser mucho mayor dado el contexto de la pandemia. Y también vemos cómo hay un gran consumo en materia de datos con base a Internet. Costa Rica es de los países a nivel global que más consume datos. Eso refleja una sociedad utilizando muchísimo el acceso a Internet, y eso nos lo da pues las cifras de consumo anuales de terabytes. Igualmente, y posiblemente esto también se vea reflejado en los aumentos en las próximas estadísticas, se muestren, ha crecido muchísimo la penetración de Internet de acceso fijo, muy posiblemente, y en este contexto todavía más, las personas han tenido que aumentar el uso de conexiones en sus hogares para seguir haciendo teletrabajo, para seguir en temas de educación, para también los temas con menores en escuelas y colegios, generando pues mayor acceso en las casas, y ahora también con los ofrecimientos que existen de los diferentes operadores de paquetes de Internet con telefonía IP más servicios como cable por Internet, etcétera, canales de cable por Internet, donde ofrecen estos paquetes doble play, triple play. Entonces esto se refleja en este crecimiento estadístico. Aquí algunas otras estadísticas interesantes de consumo de acceso a Internet en red móvil, el tráfico mensual, que es enorme la cantidad de información que movemos. Todo esto refleja una sociedad de Costa Rica mucho más conectada, una sociedad de Costa Rica utilizando mucho más Internet, y con todo sí, todavía nos falta, tenemos brechas y demás que hay que buscar definitivamente disminuir, y para eso se están generando pues proyectos en esa línea, desarrollos para mejorar en materia de estas brechas, pero vemos un gran aumento a nivel país y un gran aumento de consumo de data. Y esto también refleja que estamos también bajo más riesgo. Una sociedad más interconectada implica que debemos mejorar en las capacidades de ciberseguridad
y en la cultura digital de la población, pues para evitar que caigan en temas que vamos a ir viendo, como ejemplo estafas informáticas, que se ha dado una situación de aumento en esto, correos como el phishing para engañar, etcétera. Vamos a ir hablando de esto. Siempre me gusta mostrar este mapa porque a veces hablamos del Internet como un tema casi metafísico, como que está en todo lado y tenemos el Internet y listo. Pero detrás hay toda una infraestructura que nos permite entender por qué este tema está globalizado y segundo, por qué los ciberdelitos se pueden cometer desde cualquier lugar del planeta. Por esas líneas que se ven en el mapa es cableado submarino. Las principales conexiones en los países por donde viaja el tráfico de Internet, los datos que van a los diferentes lugares. Cada una de esas líneas, como verán, todo el planeta está interconectado. Y comenzaremos a relacionar que algo que ocurre, una acción delictiva que ocurre al otro lado, puede llegar a afectarnos en Costa Rica. Y desde Costa Rica también podríamos tener acciones hacia otros países. Aquí se ven las conexiones que tenemos en Costa Rica, los cables submarinos que llegan y se conectan con nosotros, igual que los de los otros países de la región. Y aquí es donde viaja principalmente el tráfico de información. Entonces vemos que detrás de Internet hay toda una conexión física, hay toda una conexión planetaria que permite el tráfico de información desde los diferentes países. Pero entremos en materia, hablemos de qué es la ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad podemos referirnos que es esa práctica de defender las computadoras, servidores, dispositivos móviles y en general los dispositivos tecnológicos. Y aplicamos en diferentes contextos de cómo referirse. En general, la ciberseguridad implica proteger los dispositivos tecnológicos. La seguridad de la información se refiere a proteger en general información física e información digital, pero la ciberseguridad propiamente vamos a referirnos a cómo protegemos los dispositivos tecnológicos, tanto empresariales como a nivel personal. Esta ciberseguridad implica varios elementos. Obviamente las empresas también deben pensar en materia de ciberseguridad. Los gobiernos a nivel tanto de cada institución como a nivel general como país es un tema prioritario, dado que si ya veníamos con procesos de transformación tecnológica con el fin de que las sociedades se conecten mucho más y la ciudadanía utilice mucho más los medios digitales, el tema a nivel país debe ser prioritario también. Los temas de infraestructuras críticas, imaginemos ahora las situaciones tan delicadas, mucho más que otros momentos, de las infraestructuras que pueden impactar a todo el país si algo les pasara, por ejemplo, los temas eléctricos, por ejemplo, las plataformas de agua, por ejemplo, los cables submarinos que les mostraba, qué pasaría si alguien los ataca, alguien los daña físicamente también. Tenemos también las acciones en materia de computadores personales que tanto en este momento se están usando. Y también temas como los dispositivos de Internet de las Cosas, los IoT, que actualmente han aumentado también su uso, pero también ponen temas de nuevas vulnerabilidades, posibles vulnerabilidades, riesgos dentro del hogar y dentro de las empresas, que también debemos valorar y tener muy en cuenta. Y la industria, obviamente, dentro de este proceso de ciberseguridad, pues como parte de su dinámica diaria. Definitivamente, y creo que eso ha quedado mucho más claro en este contexto de pandemia, la ciberseguridad requiere adaptación continua. Siempre tenemos que tenerla en cuenta y mucho más en este momento. Si antes tal vez no pensábamos en ella, ahora tenemos que tenerla como parte prioritaria de nuestras actividades y de nuestra seguridad, dado que imaginemos cuánta información sensible manejamos, tanto a nivel personal como a nivel de la institución que trabajamos. Muchos entenderán que tendrán la computadora configurada con sus correos personales y con los correos del trabajo, sus celulares, sus dispositivos móviles, sus tablets, con información que podría afectarlos tanto si algo les pasa a ustedes como también a su institución o la empresa donde estén trabajando. La ciberseguridad va mucho más allá que solo pensar en dispositivos de hardware, dispositivos físicos o software que nos permita protegernos. Pasa también por la cultura digital. Actualmente,
mucho de lo que el cibercrimen realiza actividades, se aprovecha de lo que se llama siempre el eslabón más débil, si lo han escuchado, que son las personas. ¿Y por qué esto? Porque a lo largo de la historia, el tema de hacer engaños a las personas se ha visto. Siempre ha habido personas buscando aprovecharse de la confianza que le puede generar a alguien para que brinde una información, para que, recuerdo algunas estafas que existían en su momento, todavía existen, por ejemplo, estafas con cheques que hacen confiar a alguien que le cambie el cheque, por favor, entonces que le deje algo a cambio, o las que existían, existen todavía, me imagino, con los temas de cambiar la lotería frente a un banco y le dicen que ganó el premio mayor y que entonces ocupa cambiar unos pedacitos, pero le deje una plata a cambio para confiar en que usted va a ir al banco a hacerle la transferencia y cambiar esos pedacitos de billetes de lotería. Ahora trasladamos todo ese nivel de operaciones de generar esa confianza y engaños a los temas tecnológicos. Y vemos que se sigue aplicando ese histórico de ingeniería social, que así se le conoce. ¿Qué es esa ingeniería social? Ese arte criminal que tienen estos cibercriminales de generar esa confianza en las personas para que crean que algo que se les está diciendo es cierto y les brinden o información o les brinden sus datos de cuentas o les brinden información relevante que puedan aprovechar para cometer, principalmente hemos visto los temas como estafas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos y situaciones que se han venido presentando. A nivel internacional, uno de los organismos con los que trabajamos muy de cerca en mejorar la ciberseguridad del país es la Organización de Estados Americanos, donde nos dice que ningún país está preparado cibernéticamente y la preparación debe comenzar con un enfoque de gestión de riesgos disciplinado. La gestión eficaz del riesgo requiere que los líderes de un país comprendan ante todo lo que más valoran, describan qué es lo que más importante que deben proteger y demuestren que están dispuestos a invertir el capital político, el tiempo de los ejecutivos, el dinero y los recursos necesarios para protegerlo. Los países actualmente tienen el enorme reto de mejorar los niveles de ciberseguridad. Ahora vamos a mostrar un poco de lo que Costa Rica ha venido haciendo y mejorando. Nos falta mucho, sí, pero hemos venido trabajando y mejorando nuestro accionar para que a nivel país y a nivel de cultura digital pues estemos mucho mejor. Y siempre hay pues rangos obviamente de mejora, pero es fundamental entender la prioridad que debemos darle a este tema en una sociedad más digitalizada. ¿Cómo estamos en Costa Rica en este contexto de ciberseguridad? Podemos, y aquí les enseño un poco de lo que el trabajo en general que hemos venido estableciendo a nivel de la estrategia de transformación digital de la Costa Rica del Bicentenario 4.0, donde se incluyen varios trabajos con grupos, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital, generando los proyectos de desarrollo digitales de las instituciones. Hemos generado una propuesta que ya se concretó, donde, por ejemplo, en la página del MISID pueden verla, un Código Nacional de Tecnologías Digitales, que es un manual de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos tecnológicos en el país, que incluyen estos elementos que ven de accesibilidad, identidad digital, interoperabilidad, neutralidad tecnológica, infraestructura y ciberseguridad, como una guía para que las instituciones públicas, cuando desarrollen proyectos tecnológicos, tengan en consideración estos elementos y incluyendo pues el tema de ciberseguridad dentro de sus proyectos. Igualmente, se trabaja con el tema de las diferentes plataformas dentro del Portal Nacional de Gobierno Digital para también incluir los servicios que se tienen ahí y que las personas puedan encontrar directamente en sitios oficiales la información de intereses de servicios. Y trabajamos, bueno, también en mejorar proyectos existentes junto a las instituciones con los proyectos relacionados con agendas digitales, expediente de la niñez, portal de datos abiertos, denuncia de agresión. Estos sistemas los tenemos ya dentro del portal puravidadigital.go.cr, que pueden también visitar para que vean la plataforma y cómo se va desarrollando. Estamos en estos proyectos en las primeras etapas de incluir todos estos servicios y ir mejorando lo que ofrecemos dentro de la plataforma. El gobierno digital, un gobierno digital fuerte con unas bases fundamentadas, tiene 3 elementos que son básicos y necesarios, que es el tema de generar las identidades digitales,
Esto es que podamos dar un servicios que permitan identificar a las personas en las plataformas digitales del país de una forma que tengamos un nivel de certeza muy alto de quién se identifica para proteger los servicios que se le ofrecen. Entre ellos, ya Costa Rica cuenta con la firma digital certificada, que es el medio tecnológico respaldado por ley para poder realizar trámites en materia de firma digital, en materia de trámites y servicios que puedan identificarse y tener certeza de quién es el que se está presentando. Y hay otros proyectos que estamos en desarrollo de generar una identidad digital ciudadana, una identidad digital costarricense para cada persona también. La interoperabilidad, que permita generar el compartir la información entre las instituciones y que las personas no tengan que estar siendo lo que se conoce como los testaferros del Estado, entonces yendo a cada institución con diferentes papeles y demás, sino que permita ese compartir ciudadano de la información y que el ciudadano tenga el control de la información para autorizar o no el acceso de esta misma cuando una institución requiere para un trámite que él está realizando esta información. Y tenemos los elementos de ciberseguridad, que es un pilar base y fundamental si es que estamos desarrollando los temas tecnológicos en el país para que permita dar seguridad frente al cibercrimen. A nivel país contamos con la cooperación internacional en estos proyectos y propiamente en ciberseguridad varios países amigos que nos ayudan en este proceso, como Estados Unidos, Corea del Sur, España, Israel y Estonia, además de los organismos internacionales que nos apoyan, también como la Organización de Estados Americanos, el Cybersecurity for Dev, igualmente el EGA, que nos ayuda en estos desarrollos frente a las materias de ciberseguridad y frente a mejoras en el país, frente a los temas por ejemplo, las capacidades y acciones de las instituciones y hasta el CECIR nacional para mejorar cómo atendemos los incidentes o cómo podemos prevenir mucho mejor este tipo de acciones. Como les mencionaba, dentro de las soluciones integrales que tenemos, todos los proyectos y procesos implican el tema de ciberseguridad dentro de los desarrollos para prevenir desde el inicio que estos cuenten con medidas adecuadas para poder prevenir cualquier situación o incidente. Los ejes dentro de la estrategia de transformación digital, que también pueden descargar de la página del MISID, incluyen varios elementos de trabajo frente a estos retos. Costa Rica cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad, que por cierto este año ya está en proceso de actualización, está desde el 2017 en funcionamiento, y la estrategia de transformación digital incluye los elementos de la estrategia nacional de ciberseguridad para ciertos elementos de trabajo y mejora, como lo son las campañas de alfabetización, de cultura digital, de seguir formando a la ciudadanía en estos temas, de que el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del país cuente con todos los elementos y necesidades que sean brindadas para poder prevenir de mejor forma los incidentes informáticos en el país, políticas de protección de infraestructura crítica, que es uno de los elementos prioritarios y más en este contexto de pandemia. Hemos trabajado muchísimo en fortalecer los temas de red de enlaces de ciberseguridad, entonces contamos con que cada institución tenemos una persona asignada para estarle enviando, por ejemplo, algo que hacemos desde el CECIR Nacional, alertas técnicas que antes no se realizaban, que les permita a los directores de tecnologías de cada institución tener información sobre situaciones que pueden presentarse y que puedan vulnerar sus equipos o tecnologías de la institución y que tomen las medidas de manera preventiva. Algo tan sencillo que podríamos decir entre comillas, de que hay una nueva actualización o que salió alguna nueva vulnerabilidad que es necesario parchar en los sistemas para que tomen estas precauciones. Por cierto, la Universidad de Costa Rica es parte de esta red de enlaces de ciberseguridad que les enviamos estas informaciones. Igual que enviamos infografías y campañas en esta materia para que se compartan con todos los funcionarios y con la ciudadanía en general. Los protocolos de gestión de incidentes, que es fundamental frente a las posibilidades de que en algún momento se sufre un incidente, cómo actuar y cómo trabajar en el mismo y cómo coordinar con nosotros. Y sobre todo generar esas capacidades de gestión de riesgo en las instituciones, de generar pues el conocimiento y las capacidades en los equipos de tecnologías para atender incidentes. Un elemento fundamental que recordar es el tema
que muchas de nuestras instituciones cuentan con equipos de TI, gente de tecnologías de la información, pero no necesariamente están capacitados en ciberseguridad. Es muy común pensar que los que estamos en materia de ciberseguridad o estamos en tecnologías, alguien es ingeniero informático, entonces tiene que saber de ciberseguridad por ser ingeniero informático. Eso no es así. Es, el tema de ciberseguridad implica unas capacidades y formación distinta. Y muchos de los que nos formamos en algún momento en las ingenierías informáticas, ciberseguridad no era una materia. Hasta ahora comienza a integrarse mucho más en los cursos de las ingenierías para incluir el tema de ciberseguridad en la formación de sus estudiantes. Anteriormente ese no era un tema. Entonces, muchas de las capacidades de nuestras instituciones pasan de generar ese conocimiento en los equipos de tecnologías para que entonces sepan atender incidentes, sepan trabajar en materia de ciberseguridad. A nivel normativo, Costa Rica cuenta con varios elementos que es importante recordar y que es importante tener en cuenta porque implican materias relacionadas con tecnologías digitales. Por ejemplo, el decreto 37052 es el que crea el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de Costa Rica como el encargado, como el ente coordinador desde el MISID de la materia de ciberseguridad con todos los sectores del país y es un CECIR coordinador, un director de orquesta en materia de ciberseguridad. Por eso el trabajo y coordinación con todas las instituciones del país, donde tenemos pues los contactos y redes y estamos en constante comunicación y hemos creado grupos de trabajo y seguimos generando pues proyectos que nos permitan compartir información para atender los incidentes y prevenir los incidentes. Porque muchas veces algo que puede estarle pasando a una institución o puede estar pasando en otro país, nos permite informarle a las demás instituciones para que tomen acciones preventivas. Y esto se logra pues con esa red de colaboración que nos permita advertir de manera pronta cosas que puedan permitir pues que mejorar esas capacidades y prevención frente a los incidentes informáticos. Recordar una ley fundamental que tenemos en el país, los temas de protección de datos, de cómo es la forma correcta del manejo de datos personales en materia digital, y cómo se pueden realizar esos manejos de manera adecuada frente a los marcos legales de protección de datos de las personas. Tenemos las leyes la ley de delitos informáticos, la ley 9048 y sus reformas posteriores, que incluyen todos los delitos relacionados en materia penal. Tenemos las normas técnicas de la gestión y control de la Contraloría, que todavía están vigentes y están en proceso, todavía están vigentes y estamos trabajando nosotros en la nueva normativa relacionada con los temas tecnológicos para lo que rige la Contraloría. Tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que les comentaba que está en proceso ya de actualización, pero que todavía están los puntos en este momento funcionando. Y tenemos acuerdos de cooperación, como les mencionaba, con Corea del Sur, Estonia, el Cyber for Dev de la Unión Europea, y con Israel hay un proceso en desarrollo para tener los elementos de cooperación en materia de ciberseguridad. Y con OEA, que es uno de los organismos con que llevamos pues, más años trabajando, se tiene una red de colaboración internacional que se llama CECIR Américas, que el CECIR nacional es parte, donde los otros CECIR de los países de la región permiten interactuar, compartir información, recibir capacitación e información para mejorar las capacidades. Además, ellos nos brindan información cuando detectan que algo esté pasando a nivel de Costa Rica o algún sitio, algo, nos brindan esa información para nosotros poder comunicarnos con nuestras instituciones y permitir la formación y capacitación o la actuación frente a un incidente que nos estemos encontrando. Lo que les mencionaba, mucho del trabajo que se viene realizando, los redes de enlaces de ciberseguridad, trabajamos también con el tema del Poder Judicial, con la Comisión de Ciberseguridad y Cibercrimen. Hay un clúster de ciberseguridad que el MISID es parte, donde se unen las empresas en materia de ciberseguridad del país con el sector gobierno, para permitir pues la generación de proyectos de formación con el sector público y privado frente a los temas de ciberseguridad y los retos que implican estos, el CECIR y los protocolos que ya hemos trabajado. Actualmente también hemos venido trabajando con el sector financiero, que ha sido uno de los elementos y blancos del cibercrimen a lo largo de la historia y ahora en esta pandemia pues mucho más, donde pues los usuarios han visto con acciones que buscan acciones de estafa.
y los demás proyectos que hemos venido generando de trabajo a nivel nacional e internacional. Este trabajo y estas mejoras que hemos venido realizando en estos últimos años se ha visto reflejado en las revisiones internacionales. Por ejemplo, el National Cybersecurity Index nos mostró una mejora del país frente a las anteriores mediciones, donde esta vez nos ubicó en el puesto 48 de 161 países, donde hemos mejorado en materia de ciberseguridad, aunque es obviamente una posición dentro de 160 países, pues que mejoramos. Sí es importante, que nos falta muchísimo por mejorar y ese es nuestro reto. Pero estos índices nos permiten ver no solo los temas de que hemos ido haciendo bien, sino también qué elementos nos falta para ir mejorando. Entonces, vamos mejorando, pero todavía tenemos el reto de ir subiendo mucho más para estar con los países de primer grupo, de que estén con todas las medidas de ciberseguridad más adecuadas para todo el país. Ese es nuestro reto desde el punto de vista del CECIR. Somos el de coordinar con los poderes del Estado, instituciones autónomas, empresas y bancos del Estado, y eso nos lo remite el decreto, todo lo relacionado con la materia de seguridad informática y cibernética, y concretar pues el grupo de trabajo que hemos venido haciendo con las diferentes instituciones para la atención de incidentes. Y lo que buscamos, como hemos conversado, impulsar entre las entidades públicas y privadas el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias nacionales en el campo de seguridad. ¿Qué hacemos para comentarles específicamente qué actividades tenemos? Actualmente el CECIR Nacional hace un monitoreo de más de 330 sitios web. Es importante aclarar que este monitoreo son de los sitios públicos que existen en las instituciones, como por decirlo uno, por ejemplo, el MISIT, www.misit.ac.cr, donde está incluido el monitoreo. Y si detectamos que algo pasa con el sitio, que se cae, que sale fuera de línea, lo informamos a nuestros contactos de ciberseguridad para que revisen qué está pasando en sus plataformas. Brindamos charlas y capacitaciones y generamos bootcamp tanto para la ciudadanía como esta que estamos apoyando para la formación en las instituciones y en la ciudadanía en general, como también capacitaciones a los equipos de tecnologías de la información de las instituciones para mejorar sus capacidades frente a las instituciones, frente a la atención de incidentes. Estos medios tecnológicos nos han dado la oportunidad de todavía llegar a mucho más personas y generar mucho más capacitación en estos temas. Por cierto, para el mes de octubre vamos a estar con el mes de la ciberseguridad y vamos a tener varias charlas, información y capacitación que vamos a estar dando en su momento. Por ejemplo, estas tecnologías nos han permitido llegar a mucho más personas. Hace unos meses estuvimos dando una capacitación en materia de ciberseguridad al MEP y a sus profesores, donde tuvimos el récord de participación de más de 7,000 docentes siendo capacitados en prácticas de higiene digital y prácticas de valga la redundancia, buenas prácticas en sus hogares para prevenir situaciones que les pudiera afectar en materia de ciberseguridad. Generamos lo que les comentaba, alertas técnicas que enviamos tanto a todos los contactos de ciberseguridad, los directores de TI y las redes que tenemos por redes sociales como WhatsApp y Telegram, donde tenemos comunicación, donde les enviamos estas alertas. Realizamos análisis de vulnerabilidades de los sitios web del Estado. Esto nos permite, permitirle a las instituciones darles un informe sobre cómo está su sitio web, qué vulnerabilidades presenta y que puedan entonces tener un informe técnico para poder corregir esas vulnerabilidades. Lo hacemos 2 veces al año. La primera, pues, para darles cómo está la situación, corrijan, y la segunda para ver que ya se haya corregido esas situaciones y que les permitan la segunda ver si hay algunos elementos todavía mejora, porque al final la ciberseguridad es un tema continuo. No es que se hace una vez y listo, quedamos protegidos para siempre, porque una realidad que tenemos en materia de ciberseguridad es que nada es 100% seguro. Siempre tenemos que estar atentos y siempre tenemos que estar activos en prevenir que nos pueda ocurrir alguna situación. Hacemos temas que estamos en análisis por ahora. Por ejemplo, las plataformas como Cuco, que es un tema para análisis forense de malware y demás, donde podemos ver algunos análisis de muestras, que ahí lo tenemos en desarrollo, y herramientas de materia de inteligencia, compartimos de información en materia de ciberseguridad propiamente, por ejemplo, como una plataforma MISP, que es un sistema para compartir información que nos permita pues prevenir incidentes en materia de ciberseguridad.
Entrando propiamente en temas de teletrabajo, indiscutiblemente, dada esta situación de la pandemia, el teletrabajo se está convirtiendo en la principal forma de trabajo. Inclusive ya muchas empresas después de la pandemia, han dicho que después de la pandemia, cuando esto acabe, igual seguirán viendo la modalidad de trabajo como una de sus principales a raíz de esta experiencia forzada en muchos casos y que tendrán pues que continuar o que van a continuar dado que les ha funcionado. Ya muchos de los informes internacionales y las encuestas a empresas han dicho que más del 50% de estas esperan reducir sus espacios físicos de trabajo, dado que han visto que tienen la capacidad y el momento tecnológico pues para hacerlo y para mantener pues las prevenciones frente a posibles situaciones de que la pandemia rebrote, etcétera. Esto definitivamente nos ha mostrado que la opción de teletrabajo ya no va a ser simplemente algún proyecto en específico, sino que va a ser la regla para muchas de las empresas y posiblemente al tema de instituciones también ocurra que comencemos a ver que el teletrabajo aumenta frente a las actividades antes tradicionales. Pero también esta situación ha revelado que los temas de ciberseguridad son prioritarios y que muchas veces pues, no se tocaban en cuenta. Mucho de las empresas también reflejaban que redujo la visibilidad de los ataques y los compromisos en materia de ciberseguridad porque su perímetro cerrado en su institución se trasladó ahora a diferentes casas, diferentes lugares y entonces tienen que cambiar y actualizar sus modelos. El 70% de las organizaciones vieron incrementados los casos de ataque. El 35% de las industrias disminuyeron durante este periodo su presupuesto de ciberseguridad, dado la reducción de situaciones económicas. Entonces, pero muy posiblemente este tema va a tener que volver a reinvertirse. Y digo la palabra reinversión porque no es un gasto el tema de ciberseguridad, es mejorar nuestras capacidades de atención frente a este nuevo contexto y esta realidad en que hemos aumentado las capacidades tecnológicas. Y obviamente el cibercrimen sabe que esta situación está así y busca aprovecharlo. Los adversarios saben que los empleados están trabajando remotamente y que muchos en este cambio rápido que hubo que darse, los controles de ciberseguridad se quedaron en las oficinas, esperando ese tráfico que antes verificaban en las instituciones y que ahora no está ahí. Y tener en cuenta que esta evolución de los ataques es infinita. Contrario a la pandemia que estamos buscando, pues controlar la velocidad de crecimiento por medio de las medidas y distanciamiento social, no hay forma de limitar la capacidad de la evolución de los ataques, ni la distribución de los mismos. Por eso es que tenemos que estar preparados para atender posibles incidentes y tener medidas preventivas que nos permitan pues, lidiar con esto. Indiscutiblemente el COVID vino a generar esa transformación digital en las instituciones y empresas a nivel global y a modificar pues estas actuaciones. Porque muchas antes no se veían realizando ciertos servicios digitales, pero ahora dado esta necesidad, pues se lograron hacer un proceso de adaptación muy rápido. Pero de nuevo, el tema de ciberseguridad puede haber quedado atrás. El tema del coronavirus, parece que ya en marzo los datos nos mostraban a nivel global que había un aumento de las estafas en más de un 400% a nivel global. Y eso nos reflejaba que la pandemia no es solo un problema de salud, sino también es un riesgo de ciberseguridad. Estamos viendo también una pandemia en temas de ciberseguridad y en temas de ataques cibernéticos. Esta proliferación del virus ha usado, pues, el cibercrimen ha aprovechado que las personas están buscando información, que están más conectados, que están todos los medios y buscan que de esa forma aprovecharse de esa necesidad de información y que les permita, pues, realizar ciberataques. Mucho de lo que hemos visto y lo que se ha visto a nivel global es lo que les comentaba de materia de ingeniería social. Por ejemplo, uno de los clásicos que hemos visto es los correos electrónicos de phishing a través de campañas de spam, intentos más específicos como comprometer correos comerciales. Creo que todos hemos escuchado o hemos recibido posiblemente un correo ofreciéndonos actualizar algún dato o también los correos que han llegado suplantando identidades de instituciones y haciéndose pasar por una institución del Estado diciendo que usted debe hacer un trámite o diciendo que tiene que hacer el trámite del FCL
o mucho del que hemos visto, por ejemplo, temas de phishing con el tema de firma digital, diciendo que usted tiene que adquirir la firma digital de manera que tiene que escoger un banco, ingresar sus datos y demás. Eso ha sido muchísimo lo que hemos visto a nivel nacional. Estas campañas de phishing, muchas también distribuyen malware a través de enlaces maliciosos y archivos. Por ejemplo, hoy en la mañana, a nivel personal, en un correo que tengo, recibí un archivo extraño. Cuando procedí a revisarlo, viendo que no era de un origen conocido, efectivamente el archivo era malicioso y presentaba un malware que posiblemente si lo hubiera ejecutado me hubiera infectado la computadora y los equipos electrónicos de la casa y podría haberse trasladado temas de trabajo. Entonces es esa precaución que tenemos que tener porque en este momento muchos de los correos electrónicos de este tipo, desconocidos o hasta conocidos, que tenemos que verificar qué es la información que nos está enviando, pueden contener archivos maliciosos. Y también, lamentablemente, esto ha generado acciones también del cibercrimen y contra los menores de edad, buscando y generando temas de material de abuso infantil. Este tipo de acciones, dado que pues el cibercrimen y todos estos tipos de personas que realizan estas actividades saben que los menores están mucho más conectados en este momento y buscan entonces más contacto y aprovecharse de esta situación de conexión de los menores. Por ejemplo, muchos de estos temas ocurren también en plataformas de juegos, donde a veces decimos, no está en internet, está jugando con algún juego de gamer, para no decir marcas, y pensamos que ahí solo está en el juego. Ahora los juegos permiten esa conexión a internet y estar interactuando con las personas de los juegos. Entonces también hay que tener ese escenario de protección con los menores. Igualmente, en materias de dark web se han visto cómo se están ofreciendo productos ilícitos, pero además productos relacionados con el COVID, ofreciéndolos a productos de algún tipo y al final son estafas que están sufriendo las personas en esta materia. Y también hemos visto el crecimiento de noticias falsas y noticias que muchas veces no corresponden a información oficial y que ponen en riesgo hasta los temas de salud y ponen en riesgo a las personas diciendo desde remedios para curarse con el COVID o información que puede generar un caos social y que no corresponden a la realidad, que también hemos visto ese crecimiento en noticias de este tipo a nivel global y a nivel nacional también. Vamos a ver cómo aplica estas técnicas de ingeniería social. El sistema operativo de las personas buscan hackearlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Buscan aprovechar las vulnerabilidades que también presenta nuestro sistema humano. Y uno de los elementos es el tema de la curiosidad y obviamente también la preocupación en torno a la pandemia que vivimos. Buscan persuadir a las personas. Entonces, por ejemplo, haga clic en un enlace o descargue una aplicación que pueda conducir a un sitio web de phishing o la descarga del malware, incluido ahora ransomware. Y hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de malware, porque ya ahora no es negocio secuestrar a las personas. Es negocio para el cibercrimen secuestrar la información de las personas y de las empresas y pedir a cambio un rescate. Cuando usted se da cuenta, le dio clic a un archivo que venía en el correo o que le dieron un enlace para descargar en WhatsApp, que ahora tenemos WhatsApp web, Telegram web, etcétera. Entonces le damos sin pensar qué será lo que puede contener y cuando descargamos este tipo de archivo, lo que hace el mismo es cifrar la información de la computadora o su de teléfono y ya no puede abrirla ni tener directamente la información y le va a salir un mensaje donde le dice, mire, su información ha sido tomada, la tenemos, y para que se la liberemos y le demos una clave para que la libere, tiene que pagarnos tanta cantidad de dólares en bitcoins. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y las buenas prácticas de respaldos, por ejemplo. Tener respaldos para que si esto llegara a pasar, y ojalá no pase, pero si llegara a pasar, usted tenga forma de restaurar su información sin tener que pagar esto, que nunca se recomienda. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Los correos adjuntos lo mencionaba. Por ejemplo, mucho de lo que en Estados Unidos el CISA y la NCSC, SCC, nos ha indicado
en los que hemos visto, y a nivel nacional también se han visto, correos indicando, por ejemplo, actualizaciones de coronavirus, actualizaciones del COVID, casos confirmados en su ciudad. Muchos de estos correos lo que buscan es aprovechar esa curiosidad de las personas y que los abran y que les permitan pues ver esa información, esa curiosidad y querer ver esa información y tener que más bien terminan infectando sus equipos. También hay que tener cuidado porque en esta situación de este año hemos visto también el uso de los SMS tradicionales para enviar mensajes que permitan con algún enlace para que las personas accedan y se puedan infectar. Entonces también hay que tener cuidado con los mensajes tradicionales de texto que se tienen. Ya hemos comentado de esto, tenemos en estas estafas de phishing, por ejemplo, el phishing tradicional, que es engaña a la víctima simulando un sitio web legítimo. Eso hemos tenido muchísimo, principalmente sitios falsos que simulan ser para un proceso de adquisición de firma digital, que de una vez lo digo para todos los que están, la firma digital certificada del país no se puede comprar en línea, no hay forma de comprarla en línea, tiene que ir a las entidades oficiales que entregan físicamente y el proceso se hace ahí, por el mismo nivel de seguridad que tiene que tener una firma digital certificada del país. Entonces, todas esas llamadas, que eso se le llama, y lo vamos a ver ahí, phishing, que le dicen que es el banco y que tienen una situación y que tienen que entonces entrar a un sitio para hacer un trámite, o que le llaman diciendo, mire, para hacer este trámite usted ocupa entrar a este sitio y adquirir la firma, escoja su banco, etcétera. Eso no, eso es una estafa. No caiga en eso. Hemos insistido muchísimo en que no caiga. Nadie de los bancos lo va a llamar. Nadie de una institución va a llamarlo para estos procesos. No hay forma de adquirir la firma digital certificada de esta forma. Entonces, para que lo dejemos claro, y si todavía, porque siempre alguien siempre me dice la frase, pero ¿y si tal vez es cierto? Entonces, si todavía usted tiene esa duda, porque además es muy fácil técnicamente suplantar un número de teléfono y hacerlo parecer que es de un lugar oficial, de una entidad bancaria. Entonces, para que sepan que aunque vean el número, que sea, dice, así, este número es de mi banco. No, hay técnicas cibercriminales, técnicas que permiten enmascarar. Es como que usted se ponga una máscara encima y entonces parezca otra persona. Entonces, eso es lo que utilizan para parecer que es una llamada oficial. Entonces, no caiga, cuelgue, y si usted todavía tiene duda, llame a su entidad bancaria y pregunte. Hágalo usted directamente, pero no se deje llevar ni se deje manipular por ver el número de teléfono por ver un mensaje o porque le están hablando muy bonito y parece si un operador de un sistema de call center más. No caiga. Ya habíamos hablado un poco de spear phishing, phishing, que eran esos tipos de llamadas que es importante tenerlas en cuenta y no caer. Siempre dude, debemos lograr dejar la ingenuidad digital, porque si yo llegara físicamente y le digo a alguien que me brinde sus datos y sus números de cuenta y que me brinde el PIN de la tarjeta y todos los dígitos, posiblemente usted no me los va a dar y va a decir, este tipo seguro me quiere robar o asaltar o algo va a hacer. Pero entonces, ¿por qué caemos en el mundo digital con esa misma práctica? Entonces, necesitamos hacer conciencia digital y cultura digital. Igualmente, protegernos en los elementos tecnológicos, siempre debemos tener actualizado nuestro antivirus, medidas de seguridad, tener esa protección, porque hay también elementos tecnológicos que pueden infectar el equipo y capturar nuestra información. Por ejemplo, los keylogger, que es que capturan todo el teclado, lo que usted va haciendo en la computadora. Malware en apps que hemos visto también a nivel país en los teléfonos, que no bajar de sitios oficiales y no ver qué permisos está pidiendo la aplicación, nos puede generar un riesgo en este tema. Igualmente, una de las medidas recomendadas es tener en este tema de teletrabajo sistemas de VPN, que son los sistemas que permiten el tráfico de la información desde el hogar a la empresa protegido. Pero también es importante ver qué software se está utilizando para esto. ¿Y por qué menciono este tema? Dada la velocidad de la situación de la pandemia y ese cambio, y que muchas veces, y lo sabemos todos los que estamos en el sector público, el presupuesto siempre es limitado y no tenemos para todo lo que quisiéramos adquirir, hay que recurrir a algunas opciones de software libre que tienen, que se pueden y funcionan. Pero también hay que verificar que ese software que vamos a utilizar no tenga algunas vulnerabilidades
o que la versión que tengamos y que no se haya actualizado tenga algunas vulnerabilidades. Entonces es importante siempre revisar qué estamos utilizando, cómo ha sido evaluado en materias de ciberseguridad esas herramientas y que les permita pues estar seguro de que estamos utilizando un software que no nos va a traer más bien problemas. Este es un correo, por ejemplo, en que se hacían pasar por un tema de Hacienda, que en algún momento lo llegamos. Es importante, por eso vean que aunque diga arroba, en este caso hacienda.edu.cr, detrás había otro correo falso, que no era ese real. Porque a veces nos ha pasado que nos dicen, pero es que el correo decía, yo, miren, dude de ese tipo de información y ya me verifique. Vean que este correo, el contenido era extraño. Vean que escribía extraño, no tenía todo. Y aunque esté bien escrito y perfectamente, es posible técnicamente suplantar este tipo de direcciones. Entonces, cuando les llegue alguna situación que les pide información o hacer algún trámite frente a algo que ustedes no han pedido ni siquiera y frente a que no han solicitado, mejor comuníquese con la entidad y verifique. Igualmente, pues puede comunicarse a nuestros correos, que ahora les voy a dar al final, por si tienen alguna duda o consulta, que podamos pues colaborarles dando algunas recomendaciones. Este es un sitio falso que tuvimos en algún momento de firma digital, que ya vimos de baja. Vean que tenía los logos y tenía la información y permitía, y esto fue un audio que por tiempo no va a pasarle, pero creo que muchos hemos escuchado ya los audios de este tipo de llamadas donde se hacen pasar por el servicio y les dicen que ingresen a un sitio donde deben tramitar. Aunque ustedes vean el sitio con logos y demás, no se dejen llevar por eso. Busquen los sitios oficiales, escriban los sitios oficiales, consulten a la entidad encargada para estos temas, para verificar lo que está pasando. Este también fue otro que estuvimos. Por ejemplo, les llegaba, y lo pasaban por WhatsApp, donde le llegaba a las personas un enlace para bonos semanales que estaba dando, dado el contexto de la pandemia y la necesidad que se tiene en esta materia. Entonces, frente a esa necesidad, muchas personas caían en este engaño, donde les decían que brindara cierta información, etcétera, y además les decían que para darle el bono tenían que compartirlo con más amigos de WhatsApp. Y la gente lo hacía. Entonces, imagínense la cadena que se generaba y que le llegaba de personas de confianza la información y ponía en riesgo a más personas para que le robaran esa información. Esta también fue una aplicación relacionada con el tema del COVID, que ofrecía un mapa donde le permitía ir llevando cómo iba en crecimiento el tema del COVID. No era una descarga de un sitio oficial. Entonces le decían que, y además tenían los logos, vean que tenía el logo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y decía descargue. ¿Qué pasaba con los que descargaban esto a su teléfono? La información era cifrada, o sea, sufría un ransomware que le cifraba toda su información y pedía un rescate a cambio de liberar su teléfono. Entonces, no caigamos de bajar de sitios donde no sabemos qué tal este tipo de aplicaciones. Interpol nos ha dicho también, todo esto estamos viviendo, noticias falsas, estafas en línea, malware disruptivos, sitios web suplantados. Esa es nuestra realidad. Jamie Cano, un especialista de Colombia, un amigo de Colombia, nos ha dicho que estamos en esta pandemia digital y también coincide con la situación de correos de phishing masivos, sitios falsos, noticias falsas, esta suplantación de autoridades que se está dando muchísimo. Por eso debemos tener mucha conciencia de lo que estamos viviendo en el mundo digital, pues para estar prevenidos. A nivel de docentes, a nivel de escuelas, colegios, universidades también, vemos el reto de que los profesores se formen en este tema y puedan generar un rol activo con sus estudiantes de cualquier nivel para hacer esta cultura digital y que comience por los profesores para prevenir este tipo de situaciones y para también hacer evangelización de estos temas para que permitan prevenir a los estudiantes sufrir algún tipo de afectación. Porque al final los temas de capacitación e información, ese awareness de formación es fundamental. Un gran porcentaje de los delitos informáticos se previenen con cultura y formación digital. Vean que los temas de phishing, engaños, es ese tema, esa malicia que debemos generar para no caer, esas llamadas que nos generan para engañarnos de que es el banco o algún trámite.
También hemos visto llamadas diciendo que es recursos humanos de X institución y que usted tiene que actualizar la información. No caiga en ese tipo de información. ¿Cómo detectamos un phishing? Hay elementos que nos hacen prever que nos estamos enfrentando a un phishing y que es importante pues tenerlos presentes. Hay un tema de autoridad. El remitente dice ser alguien oficial, como un banco, un abogado, un departamento de gobierno. Los delincuentes a menudo presenten ser personas o organizaciones importantes para lograr esto. De urgencia, le dicen que tiene un tiempo limitado para responder, para todos poder tener ese beneficio, perdón, y se aprovechan de para buscar generar esa información rápido, que usted no tenga mucho tiempo de pensar lo que está haciendo. Temas de emociones, el mensaje da pánico, miedo, esperanza o curiosidad. Los delincuentes a menudo usan ese lenguaje amenazante para hacer afirmaciones falsas y buscan con este tema generar esas emociones que usted le permita brindarle información. Tema de escasez, ofrece algo escaso, el miedo a perderse una buena oferta, una oportunidad hace que las personas respondan rápidamente y sobre todo también aprovechan eventos actuales. Los delincuentes a menudo explotan noticias actuales, grandes eventos como el que estamos viviendo, el tema de la pandemia, o épocas específicas del año, para hacer que su estafa parezca más relevante para las personas. Algunos consejos, y en temas de videollamadas es importante, un punto fundamental de las herramientas, de cualquier herramienta tecnológica, es mantenerla actualizada, tener, por ejemplo, las actividades de videollamadas con una contraseña de ingreso, las buenas prácticas también en materia de no unirse a un enlace que le llegue, usted no sepa ni para qué es la reunión o qué es lo que va a pasar, no caigan esos enlaces, pueden ser también de estafas. Siempre buenas prácticas de medir las capacidades de audio y video antes de iniciar videoconferencias, sobre todo también asegurar las conexiones de internet y asegurarse las conexiones wifi que tenemos en el hogar y que estén adecuadamente configuradas. Normalmente, si puede, utilice un fondo borroso virtual si va a presentar algo que pueda tomar algún tipo de información. No haga clic en enlaces enviados por los asistentes, pueden ser maliciosos si usted no está seguro del enlace, no está compartiendo el profesor, no está, puede ser que sea un enlace malicioso o algo infectado en la computadora de una persona y esté enviando ese tipo de enlaces o a WhatsApp o a Telegram, etcétera. Hay que tener ese cuidado. Y tenga medidas preventivas, por ejemplo, los respaldos de información. Por aquí ya hemos hablado varios de estos. Es importante siempre tener estas medidas de seguridad de forma adecuada que les permita, pues en dado caso de que usted sufra algún tipo de incidente, pueda restaurarse en corto periodo, pero preferiblemente pues evitar caer en este tema. Recordar que Costa Rica cuenta con el Código Penal, una reforma que sufrió el Código Penal en materia de delitos informáticos, donde reúnen varias acciones que si usted sufre, por ejemplo, una estafa, o sufre una suplantación de identidad, o sufre una suplantación de su sitio web, pueda ir a poner la denuncia por estos delitos. Entonces, infórmese de este tipo de delitos que tenemos en nuestro código, para que si le pasa algo, su institución sufre algo, su institución sufre una suplantación, su institución sufre algún incidente relacionado con estos delitos, pueda proceder a poner la denuncia y que comience el aparato judicial a realizar las investigaciones respectivas. La idea siempre es que generemos un gobierno digital ciberseguro, un gobierno digital lo más seguro del seguro posible y que nos permita a todos disfrutar de las tecnologías. La señora ministra lo mencionaba, que podamos disfrutar el teletrabajo de una manera cibersegura, con precaución y que permita tanto a las entidades como a las personas pues no sufrir este tipo de situaciones. Aquí están los correos de gobernanza digital, el correo mío del MISIL, roberto.lemaitre, y el que nos pueden enviar dudas o consultas en materia de ciberseguridad que tenga o alguna información que les llega o algún sitio malicioso que les llegó y quieran reportárnoslo, ciberseguridad@misit.go.cr, donde pueden realizar estas consultas o reportes y nosotros con mucho gusto pues les estaremos respondiendo. Les agradezco el tiempo y pasamos creo que a temas de preguntas, dudas que hayan por acá. No te escuchas, Catalina, por si acaso. Ahora sí, yo creo que ya.
Muchísimas gracias por estas directrices, por este desarrollo de ese tema de forma tan amplia, ¿verdad? Que nos permite orientar las acciones de nuestras organizaciones y a nosotros como personas también, ¿verdad? En ese tema de ciberseguridad. Quisiera en ese momento, bueno, pues abrir el espacio de preguntas. Voy a convocar a Beryl acá para que pueda, mi compañera Beryl Corea es la que va a estar encargada de esta sección y va a irle transmitiendo a don Roberto las preguntas que hasta el momento han hecho las personas a través del chat. Okay. Muy buenos días a todos, mi nombre es Beryl Corea, soy parte del programa de teletrabajo y voy a hacer las preguntas que nos han enviado por el chat al licenciado, al máster Roberto. No me hay que agradecerle desde antes, desde ya, su excelente presentación, con información muy buena, y la verdad que a veces uno hay cosas que desde la casa dicen, no, eso no me va a pasar, como dice, alguien lo va a saltar y es diferente que lo salte por la computadora, pero es lo mismo. Nada más que tenemos que tener más cuidado. Bueno, la siguiente es la pregunta. Pregunta 1. ¿Podría mencionar unos 3 software de seguridad que recomiende usted? Yo uso Bitfinder hace ya unos 3 años en todas las computadoras. Ok. Más que mencionar algún software y demás, es importante tener algo. Bitdefender, disculpe, Bitdefender es. Tener algún software que le permita proteger tanto a nivel personal como a nivel institucional. A veces uno ha visto que las medidas que tal vez las personas se han ido acostumbrando mucho más a tener en computadoras, no lo tienen en sus celulares, en sus móviles o en sus tablets, y que deben trasladar también tener algún software de protección. Verifiquen las diferentes opciones. Hay software que ya viene incluido dentro de los sistemas operativos, hay software que pueden comprar, adquirir, hay software libre que pueden tener también, pero lo importante es que verifiquen tener alguna herramienta que les permita estar chequeando sus dispositivos y prevenir que algo tenga. Preferiblemente que tenga, además de antivirus, anti-malware, y que les permita chequear sitios web maliciosos. Entonces, si usted va a ingresar, también le esté chequeando a ver si ese sitio está marcado como malicioso y les permita esa protección. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo establecer buenas conductas de ciberseguridad para el usuario común? Ese tema de buenas conductas pasa, para mí, lo que estamos haciendo hoy, el tema de cultura digital y formación ciudadana para que les permita pues tener buenas prácticas frente a los retos de ciberseguridad. Porque si no hemos tenido estas buenas prácticas a nivel personal y ahora los trasladamos a teletrabajo y tenemos que usar nuestros equipos que tal vez ya no estaban tan seguros, entonces ahora tenemos que cambiar ese chip y comenzar a pensar que es un riesgo y darle valor a nuestra información digital y a nuestra vida digital, que al final si algo pasa en ella, nos impacta tanto a nivel laboral como a nivel personal, porque a veces pensamos, no, pero eso está en el mundo digital, ¿qué nos puede pasar? No, nos puede acarrear responsabilidades a nivel laboral y nos puede acarrear una afectación a nivel personal. Imagínense que ustedes pierden información sensible, fotografías sensibles que ustedes tengan y que salgan publicadas o se pierdan. O en este momento, ¿qué pasará si ustedes sufren hoy un ransomware y les secuestran la información de su computadora o de su teléfono? Piensen hoy si tienen respaldos para recuperarse hoy frente a esto. Y lo digo tanto a nivel personal como también le pasa a empresas. Cuando en alguna situación se les presenta un ransomware, y pasó porque, como les decía, nada está 100% asegurado, o sea, nadie puede decirles que nunca van a sufrir un incidente, pero entonces hay empresas que hasta les pasa esto y la pregunta es, ¿y ustedes tenían respaldos? No, no teníamos respaldos. O no, el último que hicimos fue hace un año. Entonces, el impacto de la pérdida de información para una institución, una empresa es muy alto. Entonces, no es que no van a sufrir un incidente, es estar listos que si ocurre haber tenido las medidas necesarias para volver a ponernos en funcionamiento, para no perder información y que nos permita pues volver a aplicar y de eso aprender, ¿verdad? Si algo sufrimos un incidente, de eso aprender y tener los temas de mejora en esa gestión de riesgos que hagamos. Por supuesto. Muchísimas gracias por esa parte. La siguiente es, me gustaría consultar al expositor si conoce o recomienda un TeamViewer para trabajo remoto. Si no lo conoce, ¿cuál programa para conexión remota recomienda? Vamos a ver,
en los temas de software para las diferentes plataformas de educación e información, que una es esta, la que estamos usando también, el punto principal es también tener las medidas necesarias de protección. Ningún software es infalible y muchas de estas software en este momento, los más utilizados, han estado trabajando arduamente en brindar actualizaciones de sus mismos sistemas para prevenir vulnerabilidades que en su momento hasta fueron detectadas. Por ejemplo, en este Zoom en su momento tuvo varias vulnerabilidades que han venido corrigiendo. Entonces, al final, plataforma que utilicemos, consultar con sus equipos de TI de la institución cuál es la que recomienda, cuál es la oficial, pero también tener esas buenas prácticas. Porque ¿qué pasa si tenemos la mejor plataforma, la tenemos actualizada? Recuerden mantener actualizadas las plataformas, a veces las instalamos y no volvemos a ver si se actualiza, pero entonces actualizar las plataformas que están actualmente a cada rato corrigiendo vulnerabilidades. Pero si no tenemos esas buenas prácticas, por ejemplo, no configuramos bien la asistencia a un evento, entonces le permitimos a todos los que participen compartir pantalla. No tenemos una lista de admitidos para ver quiénes son los que deben ingresar. Entonces, por ejemplo, los que estén acá docentes de la universidad y de otras universidades y escuelas, colegios, tener una lista de asistencia para cuando crean la clase y tener esa zona de espera, ¿verdad? Que ahora traen las herramientas, y permitir entonces ver a quién admito y a quién no. Y si ya tenemos a todos los admitidos, por ejemplo, cerrar el evento. Si ven, por ejemplo, en todas las plataformas lo tienen, en este caso, en esta que estamos utilizando, permiten ya que cierta cantidad, que si usted ya tiene los que tienen que asistir, cierra y bloquea. Y que, o por ejemplo, usted tiene un evento público, configura de tal forma de que no le voy a permitir a los usuarios compartir sin que yo autorice, no le voy a permitir abrir los micrófonos sin que yo autorice, voy a tener, no van a entrar de una vez siendo los encargados de administración de la plataforma. Entonces, les tengo medidas que debo hacer. Y también no paso compartiendo el enlace de ingreso a diestra y siniestra, claro, y lo por ponemos en supuesto. cualquier lugar y entonces no sabemos dónde está. Entonces, estas medidas son preventivas porque al final las herramientas no son infalibles, porque el factor humano también entra en juego. Entonces, si no tenemos esas medidas, no importa la herramienta que tengamos, si no la configuramos o no tenemos las medidas de seguridad adecuadas, ponemos en riesgo nuestra clase, nuestro evento, nuestra actividad, nuestra reunión. Eso es muy cierto y muchas veces es por desconocimiento de la plataforma. Sí. Pero la universidad cada vez se va Sí. dando capacitaciones por aquí. Y es conocido, creo que por todos, situaciones que se han presentado bastante delicadas en plataformas a nivel universitario y riesgos que han pasado y hay que ha afectado una actividad de clase. Entonces, hay que darnos la tarea de disminuir esa brecha digital de cómo configurar y cómo trabajar en estas plataformas. Sin miedo, exacto. O sea, hay que disfrutar estas tecnologías y tener las medidas, igual que la gente sale a manejar, lo hace sabiendo que podría haber un accidente, sí, pero voy a tomar todas las medidas, cuido el vehículo, sigo las reglas de tránsito, etcétera, y me cuido. Okay, usemos la tecnología en esa misma metáfora. Tengamos las medidas, investiguemos cómo manejar bien una herramienta, consultemos si tenemos dudas, etcétera, cómo configuramos adecuadamente y usémosla pues de la mejor forma. Exactamente. Es una pregunta como casi personal. ¿Se pueden usar alguna de las gráficas para montar información en alguna página web? En la de página, las suyas. En la página de MISIT, en la parte de gobernanza digital, en ciberseguridad, puedes descargar, ahí están para descarga todas las infografías que utilizamos nosotros para teletrabajo, para temas de cultura digital y demás, ahí están publicadas y puedes compartirlas, utilizarlas, siempre ahí está para el logo citarlo, y más bien nos ayudaría muchísimo si las pasas distribuyendo y ayudando a que le llegue a más personas, porque el tema es evangelizar entre todos. Perfecto, más bien. Otra pregunta. Dice, la red social Facebook muchas veces sale un mensaje a los usuarios que nos pide una encuesta de parte de la Universidad de Maryland con respecto de la situación de pandemia con el fin de ayudar a investigaciones y autoridades sanitarias para obtener información que necesitan para responder al brote y empezar a planear recuperación. ¿Es confiable? ¿Tiene seguridad? Vamos a ver, no podría decir si es confiable. Muchas veces sale en el Facebook Review. Sale, sí, a mí me ha salido. El tema
en esa y en cualquier encuesta, sea digital o impresa, es leer para qué van a usar nuestros datos. Y aquí entra la materia de protección de datos. Somos muy dados a no leer los acuerdos que aceptamos digitalmente. Yo quisiera preguntar cuántos han leído todos los permisos y contratos de sus aplicaciones en el teléfono. En promedio, una persona tiene 50 aplicaciones en el teléfono. Por ahí anda. ¿Cuántos leyeron todas las que instalaron para ver qué permisos iban a dar? O menos, ¿no? Ni siquiera el contrato. ¿Cuántos revisaron qué permisos le estaban dando de acceso a la al sistema? Entonces, esas buenas costumbres de chequear qué estamos aceptando y qué estamos permitiendo, que por cierto eso se llama protección de datos, consentimiento informado y autodeterminación informativa, nos permite decidir si aceptamos o no qué van a hacer con nuestra información, si aceptamos o no qué vamos a hacer. En esa encuesta habría que entrar a ver el acuerdo de consentimiento para ver si usted está dispuesto a participar o no con base a lo que le estén diciendo que van a hacer con su información. Eso aplíquelo tanto a eso como a las plataformas donde ingresa, como a las apps que acepta. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que un app me salió a actualizar y era un app para prender el flash, como linterna. Y yo dije, oye, pero ¿por qué se va a actualizar esto? Esto no puede cambiar a nada. Y cuando leo las condiciones, el app con la actualización decía, mire, ahora pedimos acceso al micrófono, a sus carpetas, a las fotos, activar esto, activar. Y yo dije, no, el foquito se le está pasando la mano. ¿Qué hice con mi consentimiento informado de autodeterminación informativa? Dije, hasta luego aplicación, yo no quiero poner en riesgo mi información. Entonces la eliminé y busqué una que cumpliera lo que yo esperaría, que haga una aplicación de estas y que no fuera ese nivel de intrusivo, porque me lo estaba diciendo. O sea, estas plataformas y apps vamos a ver, no engañan en esa parte, solo que se confían de que nadie va a leerlo. Entonces, y acepta, y hay una relación ahí contractual de aceptar ese consentimiento. Entonces, acostumbrémonos a ver qué permisos estamos dando. Exactamente, muchísimas gracias. Dice otra. Hace un tiempo me di cuenta que me habían hackeado el Gmail, el IG y Facebook. Procedí a activar la autentificación y verificación en 2 pasos. ¿Qué puedo hacer para saber si efectivamente mis cuentas ya no están siendo hackeadas? Vamos a ver, varios elementos. Lo primero, sí, efectivamente, todos los que tengan correos y cuentas y redes sociales, WhatsApp, etcétera, activen el factor de doble autenticación. No solo cuando ya pasó algo, sino desde ahora, desde antes, después de esto, pongan ahí en Google o en su buscador de preferencia y ponen cómo activo el doble factor en WhatsApp, cómo activo el doble factor en Gmail, cómo activo en Hotmail, etcétera, Outlook, etcétera. Pónganlo para que tengan un mayor nivel de seguridad en sus servicios de redes sociales y aplicaciones. Esta es una recomendación fundamental y es necesario, porque igual que en las casas, usted dice, bueno, ¿cómo evito que entre un ladrón? Bueno, voy a poner verjas, ¿ok? Ya ese es un factor. Bueno, ahora voy a agregarle alarma. Y ahí va. No es que un ladrón posiblemente no pueda ingresar nunca, pero se lo pones más complicado. Entonces igual aplica con el tema de doble factor. No es que pueda ser infalible, pero se lo complicas más porque más elementos de seguridad y que te pueden advertir, porque la alarma, por ejemplo, te va a sonar y alguien está, entonces va a advertirte. ¿Qué pasa con el doble factor? Es algo que sé y algo que tengo. Ya no solo es el usuario y contraseña, sino una información adicional, una confirmación al teléfono, una confirmación por mensaje que tenés que ingresar también. Si a vos te llega eso, es una advertencia que alguien logró adivinar o logró tomar su usuario y contraseña. Pero el segundo factor le está bloqueando para que no pase a ingresar a su plataforma. Entonces ahí tomas medidas, te llega eso y obviamente si alguien está ingresando a mi plataforma. Ok, voy a cambiar, y ahí vienen las recomendaciones, voy a cambiar mis claves, voy a poner nuevas claves, el factor de autenticación necesario para bloquear estos casos. Y además, muchas de las plataformas de las que mencionó el que realiza la pregunta, le permite chequear desde dónde se está conectando. Entonces, métase a la parte de configuración de seguridad, donde viene una parte de chequeo, donde dice, vamos a ver, los seres humanos somos un gran porcentaje predecibles. Entonces, muchas de las conexiones que realizamos las hacemos desde los mismos lugares, la misma ruta, los mismos equipos, los mismos temas. Entonces, hasta estas plataformas les pueden activar la parte que les avisen si se está dando una conexión extraña. Entonces, normalmente muchos de estos correos, Gmail, Facebook, etcétera, le puede indicar
de que usted se conectó desde un lugar donde no es habitual. Entonces, si usted siempre se conecta desde San José y aparece conectándose desde Guanacaste, está extraño. O está en Costa Rica y aparece conectándose de un país en Europa. Entonces le va a salir una advertencia. Usted puede ingresar a esa parte donde le permite chequear desde dónde ha realizado conexiones. Y revise esa lista. Si ve algo extraño, es que posiblemente pueda estarle pasando. Entonces, ahí viene para indicar en estas plataformas que usted, esa conexión no fue usted. Entonces le da ahí y sigue el proceso que hasta ellos mismos le recomiendan para prevenir, que normalmente es cambiar las claves, poner doble autenticación de factor, cerrar todos los dispositivos que tenga abiertos para evitar de que sigan, continúen abiertos, porque también ha pasado, de nuevo, el error humano y el factor humano, de que usted, por ejemplo, dejó WhatsApp web abierto en una computadora en algún otro lado y se le olvidó cerrarlo y alguien sigue ahí accediendo o pueda estar viendo sus comunicaciones. Entonces, eso es como base para prevenir. Ok, perfecto, muchas gracias. Actualmente seguimos con varias preguntas. Dice una participante, muchas gracias por su excelente charla. ¿Usted me puede, por favor, repetir los correos de consulta? Se puso al final. Puedes escribirnos a ciberseguridad@misit.go.cr. Déjame ver si lo comparto aquí otra vez nada más. Bueno, a ver si aquí está. Creo que ahí ya lo pueden ver. Okay. El de gobernanza digital. Está el mío directamente en mi sitio, roberto.lemaitre, y ciberseguridad para consultas y dudas en materia de ciberseguridad, preferiblemente directamente al de ciberseguridad@misit.go.cr, donde podemos pues recomendarles, aclarar y en dado caso guiar hacia cualquier tema que nos estén consultando. Ok, otra de las preguntas dice, me imagino que no va a dar nombres de programas, entonces les planteo la pregunta a ustedes. ¿Cuál o cuáles programas para trabajo remoto se recomiendan utilizar en la UCR? No tienen que responder en este momento. Bueno, esa pregunta va para Alonso. Sí. Entonces, si Alonso está por aquí o alguno de los equipos de tecnologías de la información de la universidad, si mal no recuerdo, los profesores nos han recomendado utilizar, si no me equivoco, Zoom. Es la que están recomendando y que están dando licencias y demás para la utilización docente. Sí, y además de las recomendaciones. Entonces, creo que todos estamos con Zoom de los que damos clases en la universidad. Entonces, para que lo tengamos presente. Pero sí recuerdo que la universidad ha emitido criterios y relaciones con este tema, además de la licencia y recomendaciones. Entonces, acudan a la dirección de tecnologías, en este caso en la universidad. Digo Alonso porque Alonso lo conozco, director de TI de la universidad. Entonces, al centro informático de la universidad, en los casos de la UCR, sino a su dirección de tecnologías en cada institución, en cada empresa, para ver qué están recomendando, porque lo que esperaría es que cada empresa o institución haya evaluado las opciones y diga, nosotros vamos a confiar en esta, y esta porque la evaluamos y estas las medidas de seguridad que cumplen nuestros estándares. Ok, ya quedan solamente 3 preguntas. Para brindar el correo del Centro de Informática es ci5000@ucr.ac.cr. Y la extensión telefónica es la número 5000. Okay, ahí está todo. Ahí está todo. Sí, y todos tenemos licencia Pro, todos ahora en la U tenemos licencia Pro de Zoom. Para que no se nos corte la transmisión en media clase. No. Sí, todos los funcionarios. Dice, ¿qué pasaría o cómo educarían a las personas que quizás no tengan acceso, hablando de personas fuera de entidades públicas como privadas? Mejor dicho, refiriéndose a trabajadores obreros, decirlo de alguna forma. Que ella en la presentación sí habló de forma de cultura cibernética, eso habla un poquito de brecha digital, ¿verdad? Bueno, que hay gente que puede tener computador y la brecha es enorme. Y eso es cierto, son temas de formación y capacitación necesarios, porque efectivamente tenemos brechas de personas que no han utilizado tecnologías o hasta ahora se están viendo necesariamente, o lo que están usando su teléfono móvil y tal vez no saben todos los riesgos que tienen. Efectivamente, los temas de formación y capacitación son necesarios. Este tipo de charlas, este tipo de formaciones, hay, por ejemplo, en el caso del ministerio también tiene formaciones en los diferentes instituciones, empresas, y se me acaba de ir el nombre de los CESIs, los centros comunitarios inteligentes, que también tienen temas de formación y capacitación, entonces también se puede buscar ahí. Igual si hay algún grupo interesado en algún tema de charlas o capacitación específico,
pueden escribirnos también y valoramos la opción y nos acomodamos pues para aprovechar por medios digitales, tal vez brindar la charla, porque en este momento no podríamos, dada No, la por pandemia, hacer supuesto. reuniones o grupos de capacitación, pero podemos ver las opciones y generar algún tema de formación en esta materia para grupos iniciales en materias de tecnologías o que no normalmente no travesean tanto la tecnología y que Ujú. ocupen pues comenzar a trabajar en estos temas. Y la siguiente pregunta era también muy parecida a la anterior. Dice, existen personas que son netamente tecnológicas y hasta les pasa la mayoría de los problemas. Dice, ¿cómo invitar a esas personas a concientizar? Bueno, usted ya los respondió en la pregunta anterior. Ahí hay un punto importante. No, hay que quitarnos el miedo. Tal vez en algunos momentos históricos las personas, por ejemplo, comenzaron a utilizar cajeros automáticos, tarjetas de débito y crédito, y tenían Ujú. miedo porque no era el billete y no veían la plata, y tenían que confiar en la tecnología del uso. Y comenzaron pues a aprender a cómo se utilizaban estas tecnologías y ahora muchos estamos acostumbrados y no le vemos el reto, pero muchas personas todavía ven esos retos. Muchas personas ahora ven estas tecnologías y demás los retos de formación. El primer punto es perder el miedo y comenzar a interesarnos a formarnos en estos temas. Entonces, y comenzar a contactar pues los medios por los que podamos pues brindar estas charlas y formación para que así lo podamos aprovechar. Por supuesto, no tener razón. Como antes se perseguía el pagador, el famoso pagador y el que andaba los cheques. Y la Exacto. última, mucha gente no se debe acordar. Yo me acuerdo con mi mamá que andaba detrás, cuando le pagamos muchos años, como 40 años. Dice, al desinstalar una aplicación, ¿los permisos siguen vigentes? No, ya por eliminarla totalmente del dispositivo, ya eliminaste la aplicación. Hay que tener el cuidado por eso de que instalamos, porque podría ser, eso pasa en las apps normales. Ujú. Podríamos tener una situación de lo que instalamos fue un malware, ¿verdad? Y quedar residente. Entonces ahí sí tendría que correr algunas herramientas de análisis, de algún antivirus, anti-malware, Ujú, para ujú, chequear ujú. que eliminaste el app, pero también eliminaste lo que haya quedado ahí, Malware, rastros claro. del malware que pueda estar. Pero en apps normales, que piden permisos excesivos de acceso de datos, entonces vuelve a eliminar si ya no queda. Pero siempre es bueno dar una chequeadita de vez en cuando y por eso tener las herramientas en los dispositivos para estar revisando que no haya ningún virus, antivirus o algún malware que pueda estarnos afectando. Ok. De mi parte, le agradezco mucho. Cualquier otra pregunta, si alguno tiene, puede escribirla a teletrabajo.orh@ucr.ac.cr y nosotros se la hacemos pasar al máster don Roberto Maitre. Ahora paso con las palabras de Catalina para cerrar la actividad. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención y esperamos seguir haciendo cultura digital y todos ahora estén más ciberseguros. Muchísimas gracias, don Roberto. Yo quisiera pasarle a la gente que está ahorita conectada una evaluación que se las voy a pasar en este momento para que nos retroalimenten sobre la actividad. Y bueno, agradecerles a todos e invitarles también al resto de las conferencias que todavía estamos pues desarrollando. Ahora en la tarde tendremos la conferencia a cargo del máster Xiomar Delgado, ¿verdad? Que es una conferencia eh, relativa a procesos de complejidad, desafíos de la virtualización de procesos en la complejidad universitaria, ¿verdad? Lo que es docencia, administración y estudiantado. Entonces, les invitamos cordialmente a esta y las demás conferencias que tenemos programadas en la semana. A don Roberto, un profundo agradecimiento sobre esta charla que de forma magistral y de muy alto nivel nos acaba de facilitar. Entonces, muchísimas gracias. Voy a compartirles acá el resultado de la evaluación, que es en términos generales, pues excelente, ¿verdad? Lo que han mencionado las personas en términos de satisfacción con la actividad, desempeño, pertinencia del tema y lo que es la parte de organización. Pues muchas gracias, que dicha que ha sido de utilidad y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el CECIR Nacional y la Dirección de Gobernanza Digital, es un gusto colaborar en esta formación y capacitaciones a nivel nacional y pues que sigamos aprovechando las tecnologías, no les tengamos el miedo
y que tomemos las medidas de precaución, pues para que no nos pase alguna situación complicada. Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces en la tarde y en el resto de la semana. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y a seguirse cuidando. Hasta luego. Hasta luego.